Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hacer una profundización de la AO 8, la parte uno, que corresponde a la parte de saneamiento ambiental. Esta es una presentación de la gestión de efluentes en las producciones rurales, ¿sí? Em, Está basada en un resumen de una eh, charla muy extensa que nos brindó la licenciada en Impacto Ambiental Karina García de INTA Rafaela. Eh, Ella hizo una profundización que a quien le interese nosotros le vamos a dejar el acceso a su clase, y nos vamos en esta clase a circunscribir aquellos aspectos más importantes que ella hace mención. Desde ya quien le interese lo puede profundizar aún más. Em, por un lado, decirles esto, por el otro, esta primera parte va a tener tres partes. Esta primera parte, que habla de la gestión de efluentes, si bien está basada en lo que es la producción de tambo, em, puede aplicarse la mayoría de sus aspectos a cualquier tipo de producción de tipo rural, ¿sí? Vamos a hacer una breve mención de algunas particularidades de la producción de feedlot y de cerdos y avícola. Solo las cuestiones puntuales, y luego, bueno, verán en lo más extenso de la charla es la parte referida a tambo, que como bien dije, se puede aplicar a las otras producciones. Entonces vamos a empezar hablando de algo muy importante a la hora de tener en cuenta la gestión de los efluentes, es con qué superficie total contamos y cuánto esto nos impacta en cuanto a a las diferencias climáticas de nuestro país, ¿sí? Cuando estemos hablando de la gestión de efluentes, no va a ser lo mismo el impacto que tiene en un punto del país que en otro, ya que repercute muchísimo este aspecto en la gestión. Entonces, referirnos a que en una amplia superficie que tiene nuestro país, eh, podemos tener precipitaciones desde 50 hasta 7.000 milímetros, ¿no? Fíjense qué, qué variabilidad. Y el agua superficial disponible es un dato no menor que debemos considerar. Fíjense que tenemos 26.000 metros cúbicos representados el 84% por la Cuenca del Plata, el 10% por la vertiente atlántica, el 5% por la vertiente pacífica y, bueno, la minoría, el 1% por cuencas sin derrame al mar. Esto es el agua superficial, ¿sí? ¿Qué diferencia en cuanto a su volumen en lo que es las reservas de aguas subterráneas, ¿sí? Que es la mayor reserva de agua que nosotros tenemos? Y a su vez la contracara de esto es la demanda hídrica en el uso agropecuario. Más del 70% total de la demanda de nuestro país hídrica se la lleva el uso agropecuario, ¿sí? Repartido en la producción agrícola, eh, en unos 1.250.000 hectáreas bajo riego y teniendo en cuenta que la producción láctea nos lleva alrededor de, ahora vamos a ver, depende de varios factores, pero entre 4 litros y medio de agua por cada litro de leche producida. Estos son los requerimientos, ¿sí? Esto conlleva a que necesitamos tener una alta calidad de agua, ¿sí? Por eso hacemos referencia a esta producción, porque es una de las que más agua se lleva. ¿Qué problemáticas este,
¿qué es lo que está en torno a esto? Es la contaminación en el abastecimiento de agua, ¿sí? Puede estar dado o bien por deficiencia en la construcción y el manejo de las perforaciones dentro de los acuíferos. Recuerden que tenemos acuíferos confinados y acuíferos no confinados. Aquellos acuíferos confinados son los que tienen mayor profundidad. Em, y aquellos acuíferos no confinados tendrán una calidad de agua mucho, mucho peor, ¿sí? Em, es decir, a ver, para que quede el concepto claro, cuanto más profundo es la perforación, yo tengo una protección natural geológica que hace que su calidad sea mejor, ¿sí? En cambio, cuando estoy dentro de lo que es el acuífero no confinado, fíjense que va a estar eh, eh, influido por lo que es la permeabilidad de los contaminantes de las napas, ¿sí? Que filtran. En cambio, este tipo de acuíferos que está confinados y que van a una napa más profunda, tendrán como una protección geológica natural que hace que no, que sean asépticos de alguna manera. Lo que no escapan es a la contaminación propia geológica del lugar de distintos químicos, como arsénicos y demás cuestiones, que bueno, que sí están, digamos, naturalmente contaminadas. Si esto está bien manejado, ya tenemos un punto a favor. El segundo punto importante son las fuentes de contaminación cercanas a los pozos, ¿sí? Es decir, acá me adelanto a hablar de que el manejo eh, es importante a la hora de planificar un establecimiento. Si yo voy a plantar de cero una producción, bueno, tendré que pensar bien cuál es el mejor lugar en donde, en donde voy a hacer el pozo de agua, ¿sí? Para tener en cuenta esto, deberemos considerar eh, dónde van a estar el resto de las instalaciones, la fosa de fluentes, los animales, etcétera. ¿Cómo voy a distribuir todo el resto para que quede ese punto de perforación lo más lejos posible de la contaminación, ¿sí? De los corrales y las lagunas especialmente? Para ver la contaminación de estos pozos de agua, el nitrato es un gran indicador, entre otros, de contaminación orgánica. Vamos a ver después un poquito más, pero justamente el nitrato es el que nos está hablando de las deyecciones de la materia fecal que pueda llegar a estar filtrando a ese punto de perforación. Y por otro lado, disculpen, no sé si se ve la barra y tapa los títulos o no, por los dos lo corro, el desconocimiento acerca de cómo manejar, es decir, acá siempre, de cómo manejar el agua y los efluentes, ¿no? Acá siempre la tercera pata está el manejo y acá es donde por ahí entra el rol del médico veterinario a la hora del asesoramiento en esta planificación. Podemos estar dentro de un equipo de asesoramiento al productor a la hora de encarar el desarrollo de una producción láctea o, insisto, puede ser otro tipo de producción animal que conlleve siempre que haya animales, va a haber, bueno, consumo de agua, ¿no? Y por qué no esto de las perforaciones y demás. Puedo correr, ahí vamos. Entonces, es importante para esta gestión de los efluentes tres preguntas claves. ¿Qué es? ¿Cuánto es? ¿Y qué tiene lo que se genera? ¿Sí? Entonces, poner la lupa ahí es fundamental para después la toma de decisiones. Bueno, como les decía,
en más detalle lo pueden ver con Karina, que hace una muy interesante explicación de lo que es la gestión em, y el manejo del tambo y las recomendaciones que ella hace como asesora extensionista de INTA, ¿sí? Pero bueno, básicamente me quedo con esto de que en la higiene y en la placa de refrescado se lleva muchísimos litros de agua, alrededor de 600, 900 litros de agua por día cada 100 vacas, es aproximadamente el cálculo que la gente del INTA hace, en cuanto a la higiene de la ordeñadora y el equipo de frío, y la placa de refrescado entre 2,5 litros y 3 litros de agua por cada litro de leche producido. En la limpieza, entonces, acá en la limpieza de pisos es donde mayor cantidad de consumo de agua se nos va. Bueno, y después hay otros componentes, como el agua de lavado de piso, el agua de lluvia, que se lleva otro tanto también. Entonces, aquí se le calculan unos cuantos litros de agua por día. ¿Cuántos? Bueno, ellos calculan es que entre los pisos, o sea, acá hay un factor bastante determinante a trabajar en los pisos, en el lavado de pisos, en el tambo. Y la higiene se va la mayor cantidad, alrededor de un tercio, ¿no? Del total de litros de vaca por agua, litros de agua por vaca por día, que se lleva el total, ¿sí? De 94 litros totales, 20 a 33 litros se lo lleva esto del piso y la higiene. Bueno, entonces hasta acá, digamos, la conclusión es, está todo bien con la intensificación, ¿no? Es algo que en nuestro país y en el mundo ha ido ocurriendo naturalmente, nos hemos vuelto cada vez más eficientes. Después se discutirán otras cuestiones como bienestar animal, que un poquito tocamos acá, pero cuando nos volvemos más, cuando intensificamos más, también tenemos que acompañar con medidas que eh, lleven también a un uso sustentable, ¿no? Eso es lo que apuntamos, o al menos lo que deberíamos apuntar en nuestras recomendaciones, ¿sí? La sustentabilidad de esta intensificación, si no de nada sirve. ¿Por qué son importantes los efluentes? Y vamos a hacer bastante hincapié en el tratamiento de estos efluentes. Bueno, implican un riesgo de contaminación, ¿no? Como hablábamos hoy, del agua subterránea y superficial, tanto química como microbiológica. Esto lleva, y por eso nuestra materia es la que trata, seguramente ustedes lo vean en producción, en las producciones de zootecnias, las generales y las específicas de las distintas producciones, los riesgos sanitarios humanos es nuestra competencia en esta materia, ¿sí? La salud pública. Desde ya los animales también, por nuestra inherente a nuestra profesión, ¿sí? Por supuesto, los olores desagradables cuando no están bien tratados, y eso parece, da risa y parece algo menor, pero la verdad es que no debe ser agradable, ni para los seres humanos ni para los animales, vivir bajo olores desagradables. Bueno, la emisión de gases, el impacto visual negativo que a su vez conlleva a al aumento de distintos vectores como moscas, roedores, etcétera. Y bueno, necesitamos mejor dicho, este mal trato de los efluentes, un indicador ambiental objetivo. Es decir, uno cuando llega, ahora vamos a ver alguna que otra foto que tenemos, eh, cuando mira los efluentes puede ver también el manejo que se tiene este, en esa producción, en ese establecimiento. Bueno, cada vez sabemos que contamos con mayor cantidad de normativas y reglamentaciones,
que son necesarias para la convivencia, alto contenido de nutrientes, se generan a partir de los efluentes alto contenido de nutrientes que muchas veces no son aprovechados y que en esta charla, sobre todo amplíenla con Karina, van a ver que estos residuos se pueden transformar en un recurso si están bien manejados, ¿sí? Pues son orgánicos y pueden aportarnos al suelo mayor calidad. ¿Qué pasa cuando tenemos este impacto ambiental o este mal manejo? Lo primero que se ve afectada es la calidad de agua, en segundo lugar la de aire y en tercer lugar la del suelo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la eficiencia del aprovechamiento de los nutrientes, fíjense que el nitrógeno, que es un gran componente fertilizante, se va un 60% por las heces. Acá estamos circunscribiéndonos a los bovinos. eh, Sin embargo, los números no deben ser tan diferentes con otras especies. Lo mismo pasa con el fósforo y fíjense con el potasio muchísimo más, además de lo que se va por leche, ¿no? Pero esto es lo que se trata de mostrar con estos datos, es que estamos perdiendo un recurso muy valioso y caro, que lo podemos reutilizar, ¿sí? O lo podemos gestionar de alguna manera para no perderlo. ¿Y cómo es el tratamiento en nuestro país? La mayor cantidad de los efluentes se gestionan a través de lagunas artificiales, es decir, se desechan en lagunas artificiales. Otro tanto, bastante menor, va a cuerpos de agua naturales, ¿sí? Algo parecido se tira así crudo, de manera sin tratamiento, a los potreros. El 9% de los establecimientos de nuestro país, o al menos los censados por INTA, Rafaela, lo hacen a través de un, de un desecho, digamos, directo a los potreros. Bueno, y otro tanto menor a los canal cuneta y como reuso, pero directo aquí. Entonces, como les decía, esto es una foto en la que uno puede llegar al establecimiento y asumir que probablemente si pudiéramos, si se pudiera transmitir el sentido del olfato por este medio, seguramente no sería muy agradable porque se ven, bueno, todos estos residuos sólidos flotando que hablan de una mala decantación, de que no está fluyendo, de que está, eh, por supuesto, contaminando las napas porque es algo que está estancado, y demás. O sea, no hace falta ser un experto en manejo de fluentes para darnos cuenta que no está siendo mal, que no está siendo bien gestionado. Probablemente acá haya que tomar decisiones importantes. ¿Qué podríamos evitar perdón, que podríamos evitar si tuviéramos, pudiéramos planificar de manera anticipada y gestionar una laguna como esto, que es lo ideal, impermeabilizada. No siempre tenemos se sabe que no siempre tenemos la oportunidad de trabajar con lo ideal, pero por lo menos hay que conocerlo para acercarnos lo más posible, ¿no es cierto? Bueno, en este caso se hace toda una impermeabilización para poder evitar esto de la filtración. Como les dije, Karina, al que le interese, lo explica con mayor detalle y es muy interesante. Bueno, en esto de qué es y cuánto es y qué tiene, fíjense, en su composición es importante, y a veces esto de llegar y mirarlo, el aspecto, digamos, macroscópico, la visual que nos devuelve, a veces nos hace dar cuenta también de dónde puede estar la falla.
Esto que ve en blanco no es sal, es la grasa de la leche que está haciendo también una capa por encima y que no está dejando actuar a las bacterias. Recuerden que acá son fundamentales y son, digamos, las grandes protagonistas de estos, de los tratamientos de los efluentes en este tipo de lagunas. Bueno, para saber qué es lo que tiene, deberíamos tomar muestras, ¿no? Y también eso, hablábamos de lo macroscópico y eso, que es la parte más microscópica y de laboratorio, nos podría estar dando un indicador de cómo está. Para eso les dejamos la bibliografía, de la cual también forma parte el grupo de Karina García, en Interrafaela, que es un manual de procedimientos para la toma de muestras. ¿Sí? Es un manual muy, muy fácil de leer y que nos enseña cómo tomarlo de manera correcta, no como nos parece. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando gestionamos los efluentes, nos basamos en dos patas importantes. Por empezar, reducir los efluentes generados, ¿sí? Y por otro lado es a aquellos efluentes que ya están siendo generados, pensar y planificar cuál va a ser su destino final. Todo esto va a tener un gran impacto, no solo en lo ambiental, sino económico-productivo, porque decíamos que podíamos llegar hasta generar un recurso donde veíamos una problemática, y desde ya en lo social, porque esto siempre va a estar acompañado de personas que estén manejando y viviendo al lado de estos animales que debemos considerar. ¿Sí? Acá es nuestro rol fundamental. No podemos desligarnos de eso por nuestro título y las incumbencias de nuestro título. Entonces, en esta pata donde dice reducir los efluentes generados, yo voy a tratar de ir rápido con las recomendaciones y al que le interese puede profundizarlas porque hay muchas más fotos, muchas más cuestiones de detalle, perdón, que, eh, que pueden aprender. Básicamente, ¿de dónde proceden estos residuos orgánicos? Por un lado, de los efluentes y por otro lado, de otros residuos. A su vez, los efluentes van a estar compuestos o abonan hacia los efluentes la higiene de los equipos, la placa de refrescado, el lavado de ubres, de pisos y de agua de lluvia, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos puntos podemos estar haciendo cuestiones de manejo para disminuirlos, ¿sí? Lo propio con los otros residuos, depósito y leche de descarga. Básicamente les dejo el que les decía que era uno de los más importantes, que es el lavado de pisos, ¿sí? Piensen que en todo esto que ven acá, el 5% nada más son sólidos y el resto es agua. Entonces, el hecho, una recomendación, una de las más importantes para disminuir la producción de fluentes, que era una de las patas que necesitábamos para un mejor gestionamiento, es reducir el uso de agua. Entonces, para eso hay distintas recomendaciones. Una de ellas importante es el tema de la manguera que tenga muy buena presión para en poco tiempo gestionar esto. Lo mismo hacer un barrido antes del sólido para después no necesitar tanto agua para barrer lo que queda. ¿Qué pasa con los corrales de alimentación? Que también es otro punto donde se genera mucho estiércol, es decir, lugares donde los animales permanecen mucho tiempo, como es la sala de espera previa a la ordeñe, los comederos. Es importante también tomar cartas en el asunto para disminuir, ¿sí? Entonces, hay distintas sugerencias de comedero, permanente seco, o sea, distintos tipos de instalaciones que hacen que también nos estén disminuyendo ahí eh, el volumen de estiércol. Bien,
Otras de las sugerencias es, bueno, esto es lo que hablábamos de la manguera, alta presión, bajo caudal. Importante algo, un detalle que parece muy tonto, pero los ingresos y los egresos de los animales, ustedes saben, y acá es donde les decía que se juega un poco lo del bienestar y las recomendaciones de arreo de los animales. Es importante que sean a paso normal, sin apurarlos, en los callejones. Y bueno, hablábamos también de del mojado de los pisos, el uso del rabasto, que es este barrido que nosotros hablábamos para poder ir haciendo una limpieza sin agua previa al lavado, evitar estas situaciones de estrés en las que pueda llegar a haber perros u otros animales que pongan nerviosas a las vacas y que aumenten la deyección. Bueno, y la otra pata era, o sea, insisto que para esto hay muchísimas más recomendaciones que no vienen al caso por ahí de lo que a nosotros nos interesa, pero sí damos una idea general de la gestión, ¿no? Al que le interese en más detalle puede profundizar. Entonces, la parte de la planificación del destino final, bueno, va a depender del equipamiento y de la mano de obra, por supuesto. Cuando más mano de obra tenemos, siempre va a ser más fácil. Distinto es cuando hay un solo operario para arrear las vacas, ordeñarlas, limpiar y todo. Obviamente que vamos a usarlo más rápido y lo más ágil, en detrimento de todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, elegir bien el lote donde va a ir ese destino final, que podría servirle para nutrirse de nitrógeno, del cultivo que esté en ese momento, de la estación del año, de la dosis, bueno, de los nutrientes que hayamos encontrado en la toma de muestra, y siempre acompañada de la legislación vigente para ese lugar y ese momento. Bueno, acá otra vez recomendaciones. Acá nos vamos a centrar un poco en lo que es la recolección, el traslado y ver si hacemos un almacenamiento, un tratamiento para su utilización. Entonces, es importante tener en cuenta el reciclado o el vertido fuera del sistema. Eh, Tenemos que tener en cuenta la superficie del tambo. Si lo vamos a hacer con una utilización agronómica, con buenas prácticas, por supuesto, teniendo en cuenta, como hablábamos, de que ese tratamiento esté bajo una legislación y que ese efluente, cuando cuando lo tiramos a un cuerpo de agua, haya tenido un tratamiento, ¿sí? Porque no es que podemos tirar a un cuerpo de agua lo que nosotros queramos y se nos ocurra, no, hay una legislación que controla eso en los cuerpos de agua, ¿sí? Que parte desde, bueno, ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver un poquito más en lo que es avicultura, pero desde ya que esta legislación va desde el nivel local al nivel provincial. Bueno, en cuanto a la producción, entonces, como decíamos, la reducción del volumen de efluentes generados mediante la aplicación de buenas prácticas y del manejo y uso racional de agua. Esto es lo que hasta ahora venimos un poco poniendo hincapié y, como les decía, en la recolección, en cuanto a la recolección y el traslado, bueno, veremos el tipo de instalaciones. Acá Karina nos sugiere distintos tipos con sus ventajas y sus desventajas. este, Estas especie de canaletas eh, por gravedad tienen también sus ventajas y sus desventajas. Cuando hacemos el traslado hacia la laguna por bombeo, también tenemos que considerar tener una cámara con bomba adyacente, bueno, ver esto. Y esto también siempre acompañado de del análisis económico que tengamos. Ya acá muestra distintos modelos, ¿sí?
bueno, con estructuras complementarias que mejoran a su vez este traslado de efluentes. Acá muestra el uso de rejillas, que es como si fuera una especie de colador que va a estar reteniendo todo lo que es sólido grueso, como piedras, cascotes y demás, para que llegue la menor cantidad posible al destino final y se gestione de la mejor manera posible. En cuanto al almacenamiento, una de las más encontradas dijimos que eran las lagunas de almacenamiento. Estas lagunas no hay que confundirlas con las lagunas de tratamiento. Las fosas o lagunas de almacenamiento justamente almacenan el efluente durante un tiempo y luego se esparcen, ¿sí? Se decantan, ¿sí? Y se pueden esparcir. Acá es importante y la recomendación es que el agua pluvial, es decir, de la lluvia, del tambo no ingrese, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver cómo las gestiono, ¿no? A esto que estoy diciendo. Entonces, prever los periodos críticos de ingresos de flujo pico, es decir, cuando más alta está la producción, por supuesto que más alto va a estar. Y entonces, a ver cómo hacemos el manejo para después poder utilizar. Los tratamientos pueden ser primarios o físicos o secundarios o biológicos. Nuestra manera de medir, esto es muy antiguo y aún se sigue utilizando, es la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno. ¿Qué sería esto? La cantidad de oxígeno que van a necesitar los microorganismos para oxidar y degradar las sustancias orgánicas que están presentes en ese efluente. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ir viendo si estamos cumpliendo con la legislación o no. En el tambo, el DBO de un efluente de un tambo crudo ronda entre los 3.000 y 3.500 miligramos por día. Y la legislación dice que para arrojar un cuerpo de agua, el máximo debería ser 50. Es decir, que entre medio tenemos que hacer algún tratamiento para disminuir esa DBO. Bueno, en cuanto a los tratamientos primarios, se basan en la separación de los sólidos. Para hacer esto genera una minimización de la necesidad de la agitación, va a estar disminuyendo las obstrucciones, facilitando el bombeo posterior de los efluentes, generando menor cantidad de efluentes y aumentando la capacidad de mantenimiento de las lagunas. Entonces esto nos permite recuperar un producto que lo podemos usar como fertilizante. Pero como desventaja es que necesitamos una gran infraestructura para separar los sólidos y a su vez tenemos que tener en cuenta la logística del traslado. Ay, perdón. Acá tenemos algunos ejemplos de los que les venía nombrando. Bueno, no es mi campo, dejo las fotos como para que vean algunos de los tratamientos más avanzados, son estos con estos rodillos que compactan, digamos, presionan y compactan y luego este, eh, como que secan a todo ese sustrato para después directamente poder esparcirlo donde tenga que ser esparcido. Los más, si se quiere, complejos van a ser los tratamientos secundarios que se llaman biológicos, y acá sí están las lagunas de estabilización, y los biodigestores son un poco más nuevos, ya hace unos cuantos años que existen, pero bueno, es lo más innovador de ver. Los biodigestores sí están más presentes en lo que es producción de cerdo. Entonces, en las lagunas es importante tener en cuenta que si bien la operación y el mantenimiento son sencillos, no dejan de requerir gran espacio para su confección, ¿sí? Y acá dependemos bastante de lo que hablábamos al principio, de toda la primera diapositiva, que es la limitante climática y geológica, porque son temperatura dependientes, ¿sí?
Lo bueno también es que no requieren una mano de obra muy especializada. Cuanto más especializado y más avanzado, también tendremos que acompañarlo del personal calificado, ¿sí? Esto parece un detalle menor que uno lo menciona así en una clase, pero después en la diaria es con lo que uno más se topa, esto del recurso humano, ¿no? Si nos acompaña o no. Y acá es donde también juega nuestro rol como veterinarios de capacitadores de ello y motivadores. Bueno, entonces las fuentes de energía son naturales porque dependen, esta temperatura dependiente depende justamente de la temperatura ambiente del lugar, ¿sí? Y es sin costo esta temperatura. Entonces, en esta laguna de estabilización vamos a tener tres tipos de bacterias: las aeróbicas, las facultativas y las anaeróbicas. Y así serán los tipos de laguna, ¿sí? De acuerdo a sus, a la predominancia de las bacterias. Aeróbicas, anaeróbicas siempre tiene que haber, y las facultativas es como cuando están en el intermedio, ¿sí? De la laguna. Bueno, un gran indicador así a simple vista es el burbujeo. Cuando vemos que hay burbujeo, quiere decir que las bacterias están presentes y están liberando gas. Por eso es que vemos el burbujeo y no es porque estamos revolviendo ni nada, ¿no? Es que las propias bacterias están trabajando. Así que es uno de los indicadores. ¿Qué pasa con estas lagunas de estabilización? Hacen un 70% de la degradación. Eso es un montón. Y como les decía, hay bajos requerimientos de equipamiento de operación, los nutrientes pueden ser retornados liberándonos de los patógenos, ¿sí? Y las altas cargas orgánicas las podemos amortiguar. ¿Qué pasa? Que los sedimentos necesitamos que sean removidos, es decir, que requiere un mantenimiento. Son algo costosas de construir, pero cuando están bien construidas también nos ahorran bastantes problemas. Y como les decía, requieren altas áreas del terreno. Bueno, en cuanto a los biodigestores, son estas estructuras en donde nosotros de alguna manera sembramos las bacterias y ellas adentro de eso hacen todo el trabajo. Es muy interesante esto porque nos devuelve un producto de alta calidad, ¿sí? Y muy ecológico. Acá es importante, no voy a entrar en detalle, Karina entra un poquito más en detalle porque ha trabajado mucho con biodigestores, pero bueno, básicamente nuestros parámetros de los biodigestores ya no es tanto las bacterias, sino todo lo que hace al mantenimiento de esas bacterias, ¿sí? Entonces, importante el pH, los ácidos grasos, la temperatura y el tipo de sustrato. Fíjense, a ver en las próximas, este, que es otro tipo de recurso, que es el biogás, que va a ser producido por las bacterias durante el proceso de biodegradación del material orgánico en condiciones anaeróbicas. Entonces, lo que generamos, fíjense que lo que nos devuelve es algo sumamente valioso, que es el gas metano, que es una fuente de energía renovable que la podemos transformar en, por ejemplo, en cerdos, en calor, ¿sí? Esto quería decirles que me parecía muy interesante que ella menciona los sustratos de los para la generación de biogás. Entonces, acá nos fijamos en que haya una buena relación entre el carbono y el nitrógeno de las bacterias ruminales y la temperatura. ¿Qué pasa? En otros países, en esta diapositiva lo que queríamos mostrar es, en otros países directamente se generan cultivos para producir
biogás. Nosotros en nuestro país, en general lo utilizamos, digamos, generamos biogás como para sacarnos de encima a los efluentes, ¿sí? No como algo, como una producción primaria de gas metano. Aprovechamos eso que nos sobra y en general en las producciones porcinas se utiliza para dar calor en la maternidad. Tambo yo al menos sé que existe, me han mencionado, de hecho algún alumno me lo comentó, pero yo personalmente nunca lo vi. Eh, la utilización después, ahora, ¿cómo distribuimos esto? ¿Qué es el traslado? Bueno, lo mismo, existen distintos equipos, distintas recomendaciones, cada uno con sus ventajas y desventajas. Pero acá el punto que nos parece más importante es que, ojo, porque a la hora de distribuirlo, el nitrógeno se volatiliza mucho y ahí es donde tenemos que prestar atención. De nada nos sirve haber hecho todo lo previo si lo esparcimos mal y se volatiliza y no nos llega a nuestros cultivos, ¿no es cierto? Entonces, distintas recomendaciones para evitar. Este molinete es una de las formas que más se volatiliza, por ejemplo, pero es bastante común. Bueno, hay distintos esparsores y bueno, se obtiene una reducción de las pérdidas de nitrógeno por la volatilización. Entonces esta es por inyección, se llama. Bueno, hay también carros estercoleros. Bueno, también, esto también es bastante común más en las producciones porcinas, que se acumule y se utilice como abono orgánico directamente. Es decir, o sea, tenemos estructuras para ir acumulando y luego con pala sacarlo. Acá este es un aspersor donde acá se debe estar volatilizando bastante. Bueno, importante en la aplicación esto de las buenas prácticas. ¿Sí? El tipo de fluente, las zonas de exclusión, el momento de aplicación. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es dónde lo aplicamos y cómo lo aplicamos, ¿sí? El cultivo y demás, ¿sí? Entonces, ojo, porque acá cuando distribuimos, si no hicimos bien nuestro trabajo previo, estamos esparciendo ¿qué? Trazas metálicas, compuestos orgánicos y patógenos, es decir, ojo, porque por ahí, si esto no está bien tratado, en lugar de encontrar una solución, estamos repartiendo patógenos que provienen de las heces y de la descomposición, que son obviamente peligrosos en cuanto a la contaminación del suelo y por ende del agua y de las personas que viven, ¿no? Entonces, acá esta imagen lo que muestra, a ver si puedo correr la barra, es que podemos estar haciendo una transferencia de agentes zoonóticos, ¿sí? Al personal del establecimiento, de las personas, contaminando los cultivos, dispersando las enfermedades, contaminando el agua superficial. Así que mucho cuidado a la hora del esparcimiento, porque es importante haber tenido en cuenta cómo lo hice y que haya estado bien tratado anteriormente. Bueno, los principales patógenos que ya venimos conociendo. Hablar un poquito del feedlot, dos palabritas de lo del feedlot que tenemos que tener en cuenta previo a hacer una instalación. Acá sí es más común hacerlo de manera mucho más planificada. Es hacer un estudio de impacto ambiental que incluya a ver cuán permeable es ese suelo, porque lo voy a exigir muchísimo. Fíjense que si en un tambo está exigido, en un feedlot que hay aún más confinamiento, vamos a estar, si el suelo no acompaña, vamos a estar ante un problema enseguida. Las precipitaciones y los vientos, porque nos hablan de esa capacidad de secarse y renovarse del suelo. Obviamente acá, salud pública, la ubicación de la población más cercana. Bueno, acá igual a veces juega lo del huevo y la gallina que llegó primero, porque muchas veces este tipo de producciones atraen a la población y estas poblaciones se ven afectadas justamente por el feedlot o también pasa lo mismo lo propio en avicultura.
Y entonces, bueno, esa población intenta desalojar, que vino porque el feedlot o la producción le dio trabajo y luego intenta desalojarla porque es un problema en cuanto a los olores, el agua y demás, ¿sí? Entonces, esto es bastante frecuente que ocurra. Y bueno, obviamente la legislación que viene acompañado de esto último que venía diciendo. La legislación muchas veces rige para las poblaciones humanas cercanas y bueno, al principio tal vez no estaban estas poblaciones, pero luego sí y pasa a ser un problema para quien está a cargo de esta establecimiento, producto. Por eso planificar a veces suele ser una de las cuestiones más importantes. ¿Qué pasa? Nosotros hoy, repito un poco lo que veníamos diciendo al principio, intensificamos, perfecto. Nadie niega que podemos intensificar. Ahora siempre acompañado de un manejo sustentable, ¿sí? Entonces, para esto es importante lo de la impermeabilización de las lagunas, acá sí, muy importante en este tipo de producción. El confort, esta imagen muestra que no se está dando nada de esto, ¿no? Porque el confort, además de por cuestiones que ya deberían de ser por una cuestión ética, para aquellas personas por ahí con una mentalidad un poco más antigua y que no estén pensando en las cuestiones éticas de los animales, que a su vez van teniendo un avance cada vez más significativo, al menos pensémoslo de manera productiva que siempre este bienestar animal o garantizar el bienestar animal siempre va acompañado de un aumento diario de peso o de mejoras en las cuestiones productivas. Se traduce en un mejoramiento productivo. Bueno, importante en esto de los suelos es las pendientes, estar trabajando y atentos a las pendientes que tenemos en el suelo, porque es lo que después nos habla del drenaje de ese suelo, ¿sí? Y bueno, acá hay un ciclo, ¿no? De descanso, se supone que debería haber un ciclo, ¿no? De descanso y de utilización de potreros, en el que la recomendación siempre es en los momentos este, en algún momento del ciclo, estar reponiendo con material duro, ¿sí? Sobre todo en la primavera, ¿no? Donde donde seca más. Esto acompañarlo al suelo a reponerse, ¿no? De la intensificación que tuvo en el ciclo anterior. Lo propio con las producciones porcinas. Fíjense que acá se estima que el promedio, esto vuelve a salir de Karina del INTA, la cantidad de eyecciones que se generan están en alrededor de un casi 7% del peso vivo del establecimiento o la granja de producción. Entonces, es muy importante acá el diseño, ¿sí? Todo lo que es, cuanto más intensivo, nosotros más posibilidad de planificar. Esto no es que lo encontramos en la naturaleza, sino ir acompañando lo que la naturaleza nos da con decisiones de construcción de instalación. Bien, este tipo de sistema entonces son el 40% de las madres existentes en nuestro país, el 60% de las producciones de cerdo. Bueno, acá entonces tenemos las lagunas anaeróbicas, los biodigestores, hablando, ¿no? de lo que es cerdos. Los biodigestores, que lo que les decía, lo del biogás para bioelectricidad. Y bueno, algo similar a lo que pasa con el campo es reponer los nutrientes a los cultivos que estén acompañando. En cuanto a la avicultura, decirles que hay un tratamiento bioenergético en el que nosotros estamos dando proteína y energía para transformar un huevo
y por cada huevo se va a estar produciendo 100 gramos de deyección. Esto para tener una idea más o menos de la magnitud de lo que tenemos que gestionar. Entonces ese alimento, como les decía, en el caso de la producción de pollos parrilleros, lo anterior era producción de huevos. En la producción de carne de pollos parrilleros, el ciclo tarda unos 45 días y alrededor de 2 a 3 ciclos llenan un galpón de estas deyecciones. Acá se pone en juego muy importante un poco lo que les venía comentando con lo del feedlot, las poblaciones más cercanas y demás, en el que nosotros vamos a tener una granja que es muy común que haya empezado estando bastante o completamente aislada de poblaciones cercanas, pero que esa misma granja haya atraído a la población por cuestiones laborales, y entonces acá intervienen las leyes municipales que ponen un freno a cuestiones de manejo de la granja, ¿sí? Que a su vez obviamente siempre van a estar desprendidas de una legislación provincial regional, ¿sí? Y acá se ponen en juego distintos actores, como en toda producción, como en toda problemática. Vamos a tener decisores tanto nacionales, provinciales como locales, es decir, obviamente que nunca llega solamente al nivel provincial. También hay uno superior, que es el nacional, que va a estar tomando decisiones. Lo que hablamos de los vecinos, los propietarios y los técnicos y los operarios del establecimiento. Entonces, hay un retiro del guano de entre 6 y 7 galpones cada 2 o 3 días. Y para retirarlo debe haber sufrido algún tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Ahora vamos a hablar un poquito de las recomendaciones de INTA. Entonces, esto es un poco lo ideal y lo que ocurre. Bueno, hay un tratamiento que se llama tratamiento por calentamiento de cama de pollo para el reuso en el caso de brotes infecciosos o de retiro del galpón. Esto sale de una resolución de SENASA que dice que todas las camas usadas de galpones va a poder ser eliminada dentro del partido del establecimiento para trasladarse a un destino permitido por las autoridades provinciales o municipales departamentales. Esto va a tener que estar acompañado de un documento de tránsito, es decir, que yo no puedo estar trasladando como yo quiero y en mi camioneta o en mi camión o lo que sea, eh, porque, porque yo quiero, no, esto va por un documento que lo expide la oficina de SENASA local y que en cualquiera de sus casos tiene que estar tratada previamente por compostaje u otro método que lo más importante es esto, la inactivación de los agentes patógenos. ¿Por qué? Porque hay muchas zoonosis que se pueden estar dispersando. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento? Bueno, se hace un emparvado, un apilado. El propósito es, primero, unificar el tamaño de las partículas, ¿sí? Se apila y luego se voltea, ¿sí? Entonces va a estar los primeros 7, 10 días disminuyendo o unificando este tamaño de partículas y luego se hace un volteo y permanece por unos 7 o 10 días más y esto genera una activación de los patógenos. Acá hay algunas fotos y también les dejo este link en el que se explica con mayor detalle en qué consiste este tratamiento y en qué consiste esta disposición. Este video es muy cortito y es muy explicativo, les va a quedar más claro de lo que yo se los pueda explicar. Lo mismo lo de Karina, acá les dejamos el link. Y con esto finalizamos esta
esta breve reseña de lo que es la gestión de los efluentes. Muchas gracias.